Ahí Dale, empiezo. bueno, buenísimo. Ahí está. Bueno, Mariano, te iba a hacer, ahí tengo la primera pregunta. Eh, Vos escribiste sobre Roberto Art y demás. Para antes de meternos puntualmente en el escrito, ¿qué se puede decir de de ese tipo de literatura que Borges decía que era literatura de kiosco? Sin desmerecerlo a Borges, obviamente. Claro, bueno, sí, hay toda una larga historia, ¿no? Bueno, de pujas, digamos, de disputas, de guerra de posiciones entre los escritores de la literatura, pero sobre todo entre los críticos, ¿no? Que han construido determinados linajes, determinadas formas de leer y de inscribir a los autores y a las autoras en esas lecturas. Y bueno, hubo de algún modo siempre como una posición que ha, digamos, subalternizado a determinadas literaturas, a determinados personajes, en este caso como el de Roberto Art, por ejemplo, con algo que siempre dice Ricardo Piglia, que se le endilgaba que escribía mal, ¿no? Bueno, y él de algún modo retruca tanto en sus textos críticos como en algunos pasajes narrativos como los de su novela Respiración Artificial, donde personajes discuten sobre crítica literaria, digamos, que si bien podía escribir mal, nadie que le corrigiera un texto a Art podía escribir siquiera una carilla, ¿no? De lo que Art escribía. Pero bueno, podemos pensar también en el tiempo, luego sucedió también cuando fue la experiencia de la historieta, ¿no? En los años 70 o con determinado tipo de literatura como la de Osvaldo Soriano, ¿no? San los 70-80. Es decir, que siempre ha estado esa puja, esa disputa, me parece, al interior de la tradición por lo menos de la literatura argentina, habría que ver cómo es en otros lugares, y me parece que ahí justamente mencionaba Piglia porque es el que ha posibilitado quizás salir de ese tipo de rivalizaciones más futboleras, digamos, para pensar la literatura. Es decir, que un Art no invalida un Borges, ¿no? Así como una literatura quizás más ligada a un cierto consumo de masas o con cierta, eh, digamos así, temática ligada a la cuestión popular, no tiene por qué ser contrapuesta quizás con otras formas de experimentación más en el plano de la escritura, ¿no? Y ahí pienso en Juan José Saer, por ejemplo, ¿no? Que me parece otro de los grandes escritores de la literatura argentina. Así que en principio, como para arrancar, diría esto, ¿no? No, a Juan José Saer he leído, bah, no he leído nada. Sé que tenía una prosa, lo poco que he escuchado de él por la boca de Beatriz lo que siempre lo indica, es que tenía una prosa un tanto extrema, de extremo barroquismo y que le gustaba jugar con la cronología en las novelas, que las novelas no son cronológicas ni lineales. ¿Estoy yendo por el lado correcto? Bueno, la obra de Juan José Sar es muy compleja, digamos, ahí como para verla brevemente, pero yo no soy un especialista ni mucho menos, sino solo un apasionado lector de sus textos. Justamente anoche estuve participando en la presentación de un nuevo libro crítico sobre su obra del rosarino Roberto Retamoso, que es, bueno, un viejo profesor de la Universidad Nacional eh, de aquellos pagos y bueno, que ha sido compañero de ruta de Nicolás Rosa y que ha trabajado más en profundidad esto, que de algún modo es el camino que abre Beatriz Arlo de situarlo a Juan José Saer desde la crítica en un lugar importante en la literatura argentina porque experimenta, me parece, formas narrativas que rompen, sí, un poco como cierta linealidad y que ponen sobre todo en juego una zona y una determinada cantidad de personajes que van a ser reiterativos en sus distintas novelas y cuentos a partir de un determinado momento, ¿no? Cuando él construye, digamos, esa idea de algo se aproxima y a partir de ahí, con ese título de uno de sus textos, vemos aproximarse a un conjunto de personajes, Pichón Garay, bueno, digamos, el gato. Ahí me parece hay una construcción que es también la apuesta de una vida, ¿no? Es decir, durante décadas Juan José Saer construyó su zona, sus personajes y su, digamos, experimentación en torno a los modos de contar, ¿no? Me parece que ahí hay algo súper interesante para pensar también la actualidad, donde creo que estamos bastante automatizados, ¿no? En las formas más estereotipadas del lenguaje quizás que se hayan visto a lo largo de nuestra historia, y una obra como la de Sager rompe un poco con todo eso, desde una estética muy diferente a la de Roberto Art o, por ejemplo, la de Rodolfo Walsh, ¿no? Ahí tenemos como
tres casos muy distintos, y sin embargo, o Puig, ¿no? Y que sin embargo pueden ser inscriptos en este trabajo de algún modo también entramado por Ricardo Piglia de pensarlos en términos de vanguardias, ¿no? Así como de algún modo podríamos pensar las formas en que un determinado tipo de literatura interviene en la sociedad tratando de desmontar, de desarmar los usos más estereotipados del lenguaje y no solo de incorporar determinadas temáticas, ¿no? Que quizás es lo que podemos quedar encerrados a la hora de pensar la literatura, ¿no? Es decir, solo reducir un estilo literario a los contenidos. En ese caso, digamos, la obra de Saed, digamos, digamos, para sintetizarlo, vos dijiste a Walsh, a Saed y a Art. O sea, Walsh sería el caso del escritor político, el escritor más comprometido con su tiempo, que interviene políticamente. Art lo podemos ubicar como un termómetro social, digamos, de esa década del 30. A Saed, ¿dónde si nos pondríamos como Viñas, ¿dónde lo ubicamos a Saed en términos, digamos, filosófico-políticos? No, bueno, ahí me parece que hay una operación que es la de tratar de pensar cómo Saer, con un tipo de estética muy refinada, unas formas de experimentación narrativa muy creativas y muy a contratiempo de lo que quizás primaba en su época, que era la idea del escritor comprometido, volcado a la lucha política y abordando temáticamente cuestiones de la época. Saer construye de todos modos una literatura política en muchos casos, pero lo hace de un modo muy específico, trabajando esto, ¿no? La construcción narrativa con su propia temporalidad, con su propio campo, digamos, de personajes, de zona, digamos, ahí hay toda una idea de zona en Saer muy importante, que es donde se construye el entramado de las historias, pero me parece que hay algo ahí interesante para pensar, digo, para acercar a Saer, a Walsh y a Art, por ejemplo, ¿no? Y es que Art no es tampoco el típico escritor realista de Boedo, por ejemplo. O sea, hay un termómetro social que se puede leer, como vos decías, a través de la obra de Roberto Art, pero también es un gran vanguardista, ¿no? Es decir, él está experimentando en el campo del periodismo con las aguas fuertes, está construyendo, ¿no? Un realismo muy atípico, que cruza elementos que tienen que ver con la tradición propiamente realista, con lecturas filosóficas como las de Nietzsche, con todo el entramado técnico, digamos, que crece en la época, con legados como pueden ser también los de cierta psicología de los personajes de Dostoyevsky. Es decir, que, bueno, es como un combo explosivo que cuesta reducir de nuevo, ¿no? Los modos más estereotipados, incluso del realismo político en la literatura o del realismo más bien social. Y luego Walsh también, en realidad Walsh es un personaje muy extraño, ¿no? Yo trabajo mucho en un capítulo en mi libro Cabecita Negra, es el capítulo más largo del libro, como para poder hacer un buen recorrido por la obra de Walsh, porque él tiene un zigzag, digamos, ¿no? Un avance y retroceso, donde escribe Operación Masacre y lo publica en 1956, 1957, ¿no? A partir de los fusilamientos en José Lon Suárez, e inaugura un nuevo género en estas tierras, que es el de investigación, denuncia y testimonio, ¿no? Un poco la afiliación del non-fiction posterior que inaugura Truman Capote, pero no me gustaría reducirlo a eso. Y sin embargo, luego, viaje a Cuba de por medio, participación en la Agencia Prensa Latina, vuelve y escribe cuentos más en una afiliación borgiana, ¿no? No es que Walsh se pasa a un tipo de literatura de ficción inscripta en el realismo social. Y luego deja los cuentos y pasa al diario CGT con la CGT de los argentinos, Raimundo Ongaro, contexto del Cordobazo, fines de los 60, dirige el diario CGT donde publica los textos que luego van a ser el libro Quien mató a Rosendo en la línea de Operación Masacre, ¿no? Es decir que, y antes de morir estaba escribiendo un cuento, Juan se iba por el río, que bueno, luego de su asesinato fue capturado
por las fuerzas represivas del Estado, los militares que en ese momento llevaban adelante el proceso de la dictadura genocida, ¿no? Más represiva que vivió en otro país, que no solo desapareció el cuerpo, sino también los escritos de Rodolfo Walsh. Es decir que, como vemos, estos autores que podríamos catalogar en un punto de vanguardia, no tienen un aspecto lineal en su obra, ¿no? Y tienen una experimentación también que los lleva a, de algún modo, romper con las formas más típicas de catalogación de lo que puede ser una obra o un tipo de literatura, ¿no? Entonces me parece que ahí en esos gestos vanguardistas podemos ubicar a Walsh, a Art, ¿no? A Saer también, y como hace Piglia, a Manuel Puig, que es un autor que he leído, me gustó mucho, pero que no tengo trabajado, ¿no? Así de que no podría hablar demasiado sobre la obra de Puig, pero siempre también es recomendable leer algunos libros fundamentales como parte de un determinado espacio, ¿no? De la literatura argentina. En el caso, justamente hablábamos antes de ir a Walsh, Puig sería, digamos, un escritor más tradicional, más hacedor del melodrama nacional, que puede ser Boquitas Pintadas. ¿Qué se puede, o sea, a Puig, para unas breves palabras sobre Puig, qué se puede decir? No, bueno, pues, como te decía, yo Puig nunca trabajé Puig, digamos, solo soy un lector, o sea, he leído sus novelas hace muchos años, o sea, no lo tengo muy presente, y es un autor que no he trabajado, no por algún prejuicio en particular, sino no se fue dando, pero no, más bien lo ubicaría en el plano de la vanguardia, ¿no? Es decir, Boquitas Pintadas, de algún modo contando esas historias. De nuevo, también los procedimientos de escritura, ¿no? La cuestión ahí, como la cuestión de las cartas, ¿no? El trasfondo de determinados pueblos, etcétera, pero después luego la incorporación del grabador para tener testimonios a lo Walsh, pero no para hacer una denuncia de los abusos de poder, dejar un testimonio realista, documentado de los sectores populares, ¿no? A través de una investigación, sino para transcribir ese testimonio e incorporarlo al dispositivo de la ficción, ¿no? Como ha hecho en alguna de sus novelas, o, bueno, meterse con temas políticos, pero para incomodar a los sectores políticos que enfrentan al poder y no solamente al propio poder de las clases dominantes. Me refiero estrictamente a la novela en donde él pone a un personaje homosexual conviviendo con un personaje preso político, ¿no? En una celda, y a partir del cual se construye toda una historia, poniendo ahí el dedo en la llaga en un momento en que las izquierdas no tomaban, ¿no? La cuestión de las políticas minoritarias, como le dijo luego la filosofía francesa, que implicaba discutir sexo y revolución, ¿no? Es decir, cómo discutir una política de la sexualidad, cómo de algún modo sacar las orientaciones de género de las cuestiones estrictamente sexuales. Y bueno, en eso Puig fue un pionero, además, de nuevo, en el modo en que construye la historia, no solo los temas, sino también la construcción narrativa, ¿no? En esa novela maravillosa que me parece que hace que eh, hoy nosotros podamos ubicar a Puig en el campo de las vanguardias también, ¿no? Se puede decir que, ah, yendo un poco más a Walsh, que Walsh es de alguna manera un escritor, digamos, incluso Horacio González decía que Operación Masacre también tiene sus elementos, cómo está narrado, ciertos elementos en el lenguaje, que tampoco son propiamente de literatura realista. O sea, es un libro de no ficción, pero tiene muchos recursos literarios, si se me permite. De alguna manera que se puede decir que Walsh y Borges, contrariamente a lo que se piensan, son más complementarios. ¿Qué se puede decir en ese diálogo entre Walsh y Borges, digamos? Mm. Sí, sí, yo creo que ahí hay como una gran fascinación por el policial, que hay como una apuesta de Walsh por contar una historia realista con recursos típicamente literarios, ¿no? Que me parece que son los de la anticipación, los del enigma. Bueno, es decir, que Walsh pone en juego cosas que quizás Borges no en su literatura, pero que sí hay, digamos, también como una idea, me parece ahí, de
construir la propia tradición, ¿no? Es decir, Walsh, mientras inventa un dispositivo, también construye un determinado linaje, más por el lado del género policial, y de algún modo, bueno, abre un camino justamente en un momento en donde Borges tiene una hegemonía preponderante en la literatura argentina, y de nuevo, como Puig, ¿no? Yo creo que por eso son, me parece, los nombres que aparecen reiteradas veces, porque cada uno a su modo, Puig, Saer, Walsh, ¿no? Van a hacer algo muy creativo, diferente a Borges, pero que uno puede pensar hoy que de algún modo eh, no es contra Borges o en un plano en el que una literatura anula a la otra, ¿no? Es decir, tienen un nivel de creatividad tal que pueden convivir en el mismo plano en el campo de la literatura argentina. No junto con Art, pero que bueno, Art nos queda ubicado en la primera mitad del siglo XX por una cuestión biológica, digamos, de que él muere en 1942. Entonces, bueno, como que todo el resto de los autores que estamos hablando empiezan de algún modo a publicar después de la muerte de Art, ¿no? Pero que creo que tranquilamente podemos ubicarlo en la misma serie, ¿no? Ya. Hablando sobre escritores, digamos, haciendo otro punteo también. Es previo a la generación, por ejemplo, de Contorno, es previo a los Tebrelli, a los Viñas, a los hermanos Viñas, a Sarlo y demás. ¿Qué se puede decir de esa literatura de Contorno, por ejemplo, si tuvieras que caracterizarlo? Este tipo de concepción, por ejemplo, Tulio Perindón escribió en Contorno, siendo Tulio un Mm, hombre muy lejano a la escritura política, sino a una especie de historia social más a la europea, como una historia muy que se dedica más al alambrado o a la historia del ganado que a la historia política, digamos. mm. Sí, sí, yo diría ahí en realidad que Art funciona como fuente de inspiración para el grupo Contorno, ¿no? De hecho, le dedican una revista especial, un número especial de la revista, perdón, y junto con Ezequiel Martínez Estrada, más en el campo de la ensayística, funcionan ahí un poco como los pilares de ese modo irreverente de ingresar en la literatura argentina. Y creo que por un lado David Viñas, pero por otro lado también Oscar Mazota, ¿no? Me parece que son como los dos emblemas de lo que va a ser la construcción de una determinada intervención en el campo de la literatura. Pues digo, está Alperindón y más quizás para pensar luego el recorrido en la historia, y también León Rosichner claramente en el plano de la filosofía, pero puesto que estamos hablando de literatura, de crítica literaria, diría que los dos emblemas en ese sentido son David Viñas, con una obra literaria, ¿no? De ficción, realista, pero también con un realismo muy, muy novedoso, construyendo una cantidad de novelas, ¿no? En esos años, de las cuales me parece que Los Dueños de la Tierra es la más emblemática. Y luego está Oscar Mazota con su libro precisamente dedicado a Roberto Art, ¿no? Sexo y Traición en Roberto Art, Ese que va a ser. es el introductor del psicoanálisis en la Argentina, ¿no? Claro, claro. Todos ellos vienen de una tradición sartreana, y luego Mazota va a ser el que se pone a leer a Lacan y a hacer los cursos y traer la obra de Jacques Lacan a la Argentina mucho antes de que lo hagan los psicólogos o incluso los psicoanalistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es en donde vemos que hay como, digamos, un recorrido que de algún modo parte de ese gesto irreverente de Contorno, que en Mazota tiene el antecedente de este libro, que es Sexo y Traición en Roberto Art, que es como de algún modo su libro de crítica literaria, que podemos filiar más al grupo Contorno, ¿no? A diferencia después lo que abre el recorrido con los seminarios sobre Lacan. Y en el caso de Viñas, que mencioné su extensa, voluminosa obra literaria. Yo sitúo ahí siempre como mojón Los Dueños de la Tierra, me parece que es el gran libro de David, en ese sentido, la gran novela, pero también no olvidemos que en 1964
Viñas publica Literatura Argentina y Realidad Política, ¿no? Es decir, que así como Mazota publica Sexo y Traición a Roberto Art y abre, digamos, un modo de hacer crítica, bueno, Viñas de algún modo parte aguas en la crítica literaria argentina con ese libro de 1964 que sigue siendo estudiado hasta el día de hoy y sigue siendo alabado incluso por quienes no se inscriben en esa tradición. Por ejemplo, hace poquito escuché una entrevista a Alan Paus y él mencionaba a Literatura Argentina y Realidad Política como uno de sus libros de cabecera. Si uno piensa en la obra crítica y narrativa de Alan Pauls, no la ve muy en la línea de seguir la obra de Viñas, y sin embargo elige ese libro como para decir, este es el gran libro de crítica al que vuelvo una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son Un libro, como... literatura y realidad política, que tiene en su estilo un elemento, o sea, dialoga un poco, o sea, es un poco fuerte, es decir, la historia del pueblo argentino inicia de Peña, ese nihilismo fuerte que les pega a todo, a Roca, y de alguna manera pone la historia argentina como una especie así de compromiso indubitable, como que va a haber una sola dirección, que es el ser servir al imperialismo por no tener proceso de industrialización. Viñas tiene ese mismo determinismo nihilista con la literatura argentina, pareciera, ¿no? Como esa cosa así de que la literatura argentina les pega a todos, pero por una mm, cuestión decadente de cierto servilismo a intereses foráneos, como que cierto complacencia con la burguesía, como que tiene esa cosa así de que termina todo en una especie de fracaso, una especie de derrotismo nihilista, ¿no? ¿Y sí? En ver la historia de la literatura argentina. mm, sí, podría ser, no lo había pensado eso. Me parece que lo que hay, hablando también de, digamos, de gestos vanguardistas que decíamos hace un rato, en la literatura, y aquí lo podríamos pensar en el campo estricto de la crítica, hay algo también típico del gesto de vanguardia que es, de algún modo, el de venir a romper lo establecido y el de ponerse, digamos, en un lugar que es el de, bueno, hasta que vine yo y aporté esto, todo lo anterior, ¿no? Es como, bueno, merece ser castigado, algo así, ¿no? Que es un gesto muy nietzscheano típicamente, ¿no? Es decir, cuando Nietzsche hace la operación de, bueno, la filosofía fue la historia de un error, desde Platón hasta ahora, que llegué yo y vengo a plantear esto, ¿no? Todo fue un error. Bueno, me parece que hay a veces algo en el gesto de vanguardia que tiene que ver con esa idea de ruptura, que a mí me gusta mucho siempre inscribir en términos de el modo en el que se aborda la tradición, porque siempre la lectura más común de estas discusiones es la que suele contraponer vanguardia y tradición, sin detectar que en realidad la vanguardia viene con un gesto de ruptura justamente porque conoce muy bien esa tradición. No es que la ignora, viene a tratar de romper con ella. Y para romper y para atacarla es necesario conocerla. Y en ese proceso de conocimiento siempre quedan restos, residuos, que hacen que incluso la más audaz de las vanguardias tenga marcas de una determinada tradición, ¿no? Eso me parece que es como importante para traer ante las discusiones que me parece que son de una actualidad enorme, ¿no? Puesto que estamos en un momento de una crisis muy profunda, no solo en la Argentina, sino en el mundo, que requieren también la puesta en discusión de todos estos temas como para poder abordar una profunda crítica política a la cultura contemporánea. Yendo, si querés, un poco más antes de ir a la política actual, se me ocurría uno de los grandes elementos, digamos, de contorno y demás, era realmente plantear el escritor circunscrito en la lógica política de ese momento, la cuestión sartreana. Si coincidís conmigo que después de la dictadura ese proceso se desdibuja, que el Mm. compromiso del escritor comienza a fines del peronismo, fines de los 50 y llega a su cenit en los 60-70. Después de la dictadura empezaron a faltar grandes escritores para vos, escritores, digamos, de espesura política, filosófica y literaria, digamos, que juntan estas tres cosas, ¿o no? ¿Qué opinas? Sí, yo vengo trabajando ya hace muchos años la hipótesis y la volqué más que en trabajos sobre literatura, en trabajos más
sobre política y movimientos sociales, digamos así, para decirlo rápidamente, que es un poco esa hipótesis, ¿no? Es decir, que la dictadura del 76 viene a cortar un proceso que de algún modo viene desde el peronismo en el 45, pero también uno puede rastrear de mucha temporalidad anterior, teniendo en cuenta que el peronismo también se forma con elementos de la militancia sindical socialista, anarquista, incluso comunista en ese proceso que tiene que ver con toda la historia argentina, como dice también David Viñas en un libro muy lindo que se llama De los montoneros a los anarquistas, de que el obrero anarquista sindicalizado viene a vengar al gaucho derrotado, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo un proceso, ¿no? Que podemos poner en el 45 con... Hago whisky, venga el Chacho Peñalosa. Claro, claro, ahí por eso uno puede poner el movimiento obrero sindicalizado de masas, digamos, del peronismo, pero también puede rastrear todo el recorrido anterior de los anarquistas, los socialistas, fines del siglo XIX, principios del XX, y también se puede ir para atrás con, bueno, los gauchos de la Montonera, etcétera, etcétera. Digo, donde uno quiera fechar, pero hay un proceso que tiene que ver con, me parece, los años 70, que es justamente el momento más productivo de lecturas del pasado, ¿no? Cada quien con su genealogía y que uno la puede extender siempre un poco más atrás, ¿no? Pero el gran momento de apuesta por transformar el orden existente en todos los planos son los años 70, ¿no? Y la dictadura viene a cortar un poco ese proceso y a través del terror reestructura el país y esa reestructuración del país obviamente no se expresa solo en el plano de la economía y de la política, sino también de la cultura. Y por lo tanto, desde 1983 en adelante, yo creo que hubo contramovimientos, contratendencias, experiencias puntuales que de algún modo trataron de impugnar ese orden tal como quedó configurado a partir de 1983, pero que son de algún modo inscriptos en ese contexto de derrota, ¿no? De esta democracia, digamos, de la derrota, democracia castrada, como decía León Rosichner, que hacen que haya escritores, escritoras, incluso luego va a haber revistas, editoriales, o sea, Argentina es un país con mucho movimiento, con mucha inquietud cultural, sobre todo en la zona del centro, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, ¿no? Son como las grandes ciudades donde siempre pasan cosas, pero esas cosas que pasan están fuertemente marcadas por esa derrota. Esto digo, además, teniendo en cuenta el proceso que va de 1983 hasta, diría, 2013. Luego entramos en un ciclo que yo en mi último libro, La democracia en cuestión, caracterizo como de desorientación e incertidumbre, ¿no? En el cual también, volvemos a subrayar, la cultura no está exenta, ¿no? Es decir, que estamos en un momento muy complejo, también por la cuestión de la renovación, digamos, o más que la renovación, la revolución tecnológica que hubo, la incorporación de nuevos dispositivos, internet, etcétera, que hace que, bueno, hoy estemos en un punto donde hay de todo circulando en la web, pero a la vez no hay revistas, las editoriales, bueno, nada, en fin, es decir, ha cambiado mucho el mundo en estos tiempos, no es que no haya editoriales, quizás incluso hasta hay más, pero que de nuevo están como perdidas en ese mar, ¿no? De cosas que proliferan, son efímeras, algunas perduran, pero no se conocen demasiado, que, bueno, dificultan un poco la tarea de concentrar una fuerza capaz de cuestionar el orden cultural dominante, ¿no? Junto con el orden económico y político. ¿Pero qué se puede decir en caso puntual sobre, hay cierta literatura en los 90 por ejemplo, antes de meternos con el kirchnerismo, con la literatura que son Celarayán, que es un poeta, hay algunas experiencias que se dan en la década del 90. ¿Qué se puede decir de la experiencia literaria de la década del 90? Mm. Bueno, sí, lo que aparece, y ahí justo te iba a decir otra cosa, pero que tiene relación con esto, es que hay una fuerte academización, ¿no? De toda la producción, no solo literaria, sino en general de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Es decir, que muchas energías, incluso de estos grandes personajes de los 70, pensemos en Sarlo, Viñas o los más claros, pasan a trabajar en el ámbito de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí
hay como una especie de fuerte institucionalización de todo lo que podía ser el proceso de la crítica, de las y de los escritores con un compromiso con lo político, etcétera. Después, lo que aparecen son estos, ¿no? Son experiencias, quizás de editoriales independientes, de revistas, de fanzines, de grupos de lectura, ¿no? De movimientos de poesía, de formas de ir procesando todo eso desde la producción de libros, por ejemplo, como Eloísa Cartonera, ¿no? Es decir que, bueno, ahí se van generando como núcleos, trincheras, ¿no? Espacios de resistencia y a la vez también sigue todo este movimiento de institucionalización de una crítica y de una producción literaria desde la universidad que va a tener las marcas de ese compromiso y de esa apuesta revolucionaria de los años 70, pero ya codificada en otra clave, ¿no? Entonces se da esta paradoja de que, por ejemplo, se constituye una crítica literaria muy de izquierda o muy contestataria, pero que está fuertemente desvinculada de las luchas sociales, ¿no? Lo mismo pasa en las ciencias sociales. Es decir, hay muchos profesores marxistas, ¿no? Y muy poca producción de las ciencias sociales ligada al conflicto de la época. Viene mucho después, ¿no? Esto insiste siempre Eduardo Rinesi, dice, la ciencia política estaba de espaldas a todo ese conflicto. Después de, viste, un tiempo, bueno, logra darse cuenta que allá afuera estaban pasando un montón de cosas. Bueno, ahí hay como una cuestión que es importante subrayar, sin desmerecer que en el interior de esos dispositivos universitarios aparecen obras muy importantes. Por ejemplo, la más conocida es la de Martín Cohen, pero me parece que uno de sus amigos y compañeros de ruta, quizás mucho más pujante en un sentido, con una obra menos numerosa, pero muy profunda, es la de Aníbal Jarkovsky, ¿no? Docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero también durante muchos años volcado al trabajo educativo en colegios secundarios, y es un autor de una obra narrativa y crítica muy importante, ¿no? Con novelas como Rojo Amor o El Trabajo, ¿no? O textos de análisis críticos sobre varios de estos autores que venimos mencionando, que me parece que, bueno, han hecho de algún modo un trabajo en el marco de esa experiencia que fundó Sarlo y Viñas, ahí en la denominada Puan, como se la conoce más masivamente ahora a partir de la película, y que permitió también que emergieran algunas de estas experiencias, pero que, bueno, dejan siempre como, de algún modo, esa inquietud en torno a qué pasa con el vínculo con el proceso político más general, ¿no? Más allá de que Beatriz Arlo y Martín Coan, de algún modo, tienen ese gesto de todo el tiempo tratar de intervenir, ¿no? En los medios de comunicación, en el debate público, digamos así. Pero bueno, quizás son más la excepción, ¿no? Si uno mira la academia, ¿no? Como se dice, o la institución universitaria, ve que esos casos son más bien excepcionales, no es la regla, ¿no? Así que lo otro ha tendido fuertemente a academizarse en las propias lógicas de el poder saber de esas instituciones. Se puede decir que a partir de, antes, primero voy a decir una cuestión. Cohen, en su estilo, es heredero de cierto realismo, pero por ejemplo, tiene elementos borgianos en su escritura. Cohen. De alguna manera, no se pelea con esa tradición, de alguna manera. Inclusive él Mm, elogia a Bioy Casares, digamos, a la literatura, digamos, si se quiere, aún más, no sé si refinada, aún más equalité, digamos, que Bioy Casares es mm. inclusive más equalité que Borges. Sí, yo pensaría ahí que, digamos, también lo que sucede es que en el medio está Piglia, ¿no? Por eso decíamos al principio, me parece que entre Viñas y Coan aparece la gran figura de Piglia, que es la que permite poner esas dos tradiciones, digamos así, contrapuestas en una misma serie, ¿no? Es decir, atendiendo a sus diferencias. Piglia, digamos, algunos dicen que es el Raymond Chandler argentino, es un gran escritor de policiales, pero no fue. Sí, sí, también. Sí, a mí
sus cuentos, los últimos que publicaron, digamos, del comisario me gustaron mucho, pero de todos modos me parece que se luce centralmente por su capacidad de poner una narrativa en la obra crítica e incorporar elementos de análisis literario a su obra narrativa y estas operaciones, ¿no? Como decir, Piglia dice en los 90, ¿no? Caída del muro de Berlín, arrasamiento del campo de las izquierdas, desideologización profunda en todo el mundo. Él da un seminario y dice, Saer, Puig y Walsh son las tres vanguardias, ¿no? Y toda lectura implica una posición de guerra con otras posiciones. Bueno, me parece que son esas operaciones que él hace, como la de, bueno, los dos grandes escritores de la literatura argentina son Art y Borges, ¿no? Como son esas operaciones que muy efectistas, ¿no? Que luego permiten construir de otro modo tanto la producción literaria como la producción crítica. Por eso digo que ahí es porque uno, digamos, si bien Sarlo es más joven, uno podría pensar, bueno, están Viñas, están en el plano de la filosofía de Rosichner, en el plano de la crítica literaria tempranamente Beatriz Sarlo, y Piglia, que es un poco más contemporáneo de Sarlo, pero también era amigo de Viñas, pero a la vez también uno puede ver como el que permite emergencia de estas otras figuras más jóvenes, que ya son los alumnos de Sarlo, de Viñas, que son Aníbal Jarkovsky, que son Silvia Zaita, que son Martín Coban, es decir, lo que se conforma un poco en torno ahí a ese espacio en Puan, que luego habrá que preguntarse si eso tiene ciertas continuidades en generaciones más jóvenes. Yo ahí soy muy escéptico, creo que no. Creo que hay algo que se empieza a cortar ya hace varios años y que lo que viene en estos tiempos está bastante, digamos, fuera de sintonía con toda esa tradición, ¿no? Salvo, de nuevo, excepciones de quienes pretendemos resistir contra la época, las tendencias más dominantes que se expresan, ¿no? Pero bueno, Mariano, quizás todavía es temprano para decirlo, ¿no? Si eso sucedió así o todavía puede ser de otra manera. bueno, ahí está, por la grabación.